La autoría de la Epístola de Santiago ha sido objeto de debate entre los estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos, pero la tradición cristiana más ampliamente aceptada es que fue escrita por Santiago el Justo, también conocido como Santiago el hermano de Jesús en la carne. ¿Por qué se cree que Santiago el Justo es el autor? Según la tradición cristiana, desde los primeros siglos de la Iglesia, los padres de la Iglesia atribuyeron la epístola a Santiago el Justo, basándose en la tradición oral y el contenido de la carta misma. Contexto histórico. Santiago el Justo era una figura importante en la comunidad cristiana de Jerusalén y se le consideraba un pilar de la fe. Su liderazgo y conocimiento de las Escrituras lo convierten en un candidato natural para la autoría. Contenido de la epístola. El énfasis en la fe, que obra por el amor y las buenas obras, así como la conexión en la ley judía, concuerdan con el papel de Santiago en la iglesia primitiva. ¿Por qué hay debate sobre su autoría? Otros candidatos. Algunos estudiosos han propuesto que el autor podría haber sido Santiago el Menor, otro apóstol de Jesús. Sin embargo, esta teoría no cuenta con el mismo respaldo de la tradición. Dudas sobre la fecha. La fecha exacta de la composición de la epístola es incierta, lo que dificulta determinar con precisión la identidad del autor. En resumen, aunque existen diferentes opiniones sobre la autoría de la epístola de Santiago, la evidencia histórica y textual apunta a Santiago el Justo como el autor más probable. Su posición como líder de la iglesia en Jerusalén y su teología práctica hacen de él una figura convincente detrás de esta importante carta del Nuevo Testamento. Fecha. Esta carta fue escrita entre el año 44 y 49 de nuestra era. Con la mayor probabilidad, es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Dos consideraciones apuntan a una fecha tan temprana. Primero, el tipo judaico de cristianismo que se descubre fácilmente en ella. Segundo, la ausencia de toda controversia de materias que fueron debatidas en la conferencia o concilio de Jerusalén en los años 50-51. La razón por la cual se observa en la carta cierto tono judaico es que, al escribirse esta epístola, no había todavía judaizantes a quienes atacar, precisamente porque los cristianos de la gentilidad no ocupaban aún una posición relevante en la iglesia, y el judaísmo no había tomado la posición hostil que observamos después. No había surgido las herejías que son atacadas en Colosenses, ni la falsa doctrina acerca de la resurrección, la cual se ataca en 1 Corintios, ni siquiera la desilusión ante la demora de la segunda venida del Señor, que vemos en Tesalonicenses, o tremendas advertencias que se observan en Hebreos. Lugar. Sin duda, el lugar de redacción de la epístola es Jerusalén. Contiene 5 capítulos. Destinatarios. La expresión a las 12 tribus que están en la dispersión, mencionadas en el capítulo 1, versículo 1 del libro, ha de referirse a los judíos que residían fuera de Judea y especialmente a los judíos cristianos. Propósito y tema. Esta carta ha sido llamada por algunos proverbios del Nuevo Testamento a causa de sus aserciones homiléticas, enérgicas, sentenciosas y directas. Santiago no se muerde la lengua cuando habla del pecado, especialmente de los pecados de la lengua, además de la arrogancia, la explotación y el desprecio a los pobres, el materialismo y el ateísmo práctico, es decir, creer en Dios sin actuar en consonancia con una pretendida fe. La epístola es notable por su buen sentido y su equilibrio práctico. Santiago no niega la justificación por la fe, pero la somete a prueba con el único ácido adecuado, los frutos de la fe. Nótese el diga o dice del capítulo 2, versículo 14. Una cosa es tener fe, y otra muy distinta es decir que se tiene fe, sin tenerla. Podríamos decir que el hombre se justifica por la fe,
pero la fe se justifica por las obras. Lo primero se refiere a nuestra condición interior ante Dios, lo segundo a la manifestación al exterior, perceptible sin equívocos. No menos de 54 preceptos se enseñan en esta breve carta. Sin perder de vista que la epístola va dirigida a judíos cristianos, no debemos olvidar que estos cristianos no habían dejado de ser judíos, que estaban observando estrictamente la ley y acudiendo a la sinagoga. El objetivo de la carta es exhortar a estos judíos cristianos a la paciencia bajo las tribulaciones a que estaban expuestos a causa de la persecución llevada a cabo por los judíos inconversos. El objetivo de la fe y de hacerles sentir que la justificación cristiana no es un mero privilegio para unos pocos, sino una fuerza transformadora de la conducta. El estilo de Santiago se caracteriza también por la energía y la vivacidad de expresión. No echa mano de abstracciones, sino que todo lo plasma en imágenes pintorescas y formas dramáticas. No le gustan las circunlocuciones, no derrocha palabras, en la autoridad que demanda del lector y una mordaz ironía de sus sentencias. Esta epístola ocupa un lugar aparte entre los escritos del Nuevo Testamento. Combina la intensidad de expresión del hebreo con un griego puro, elocuente y rítmico. Posee todo el fuego de la severidad y la vehemencia de los antiguos profetas, mientras que está ocupado principalmente en inculcar las verdades de la literatura sapiencial, la sabiduría de los maestros de sentencias, es decir, a la vez férvido y pintoresco. Abunda en exclamaciones apasionadas, preguntas rápidas y símiles gráficos. Más que una carta, es una arenga moral, marcada por la elevada personalidad del autor e inflamada con una sinceridad abrasadora. Los temas tratados son de un pragmatismo relevante: tentación, orgullo, ostentación, codicia, contiendas, obras, sabiduría, conservación, riqueza, pobreza, oración, religión verdadera, egoísmo, paciencia y fe. Todos estos elementos no son meros productos fragmentados y dispersos de una sana sabiduría, sino relacionados entre sí por la vena ingeniosa del escritor. En esta epístola echamos de menos, como en ninguna otra, los elementos específicos y distintivamente cristianos y espirituales. La palabra evangelio no ocurre ni una sola vez. No hay referencia alguna ni a la encarnación, ni a la redención, ni a la resurrección, ni a la ascensión. Y la moralidad inculcada aquí no surge de motivos ni sanciones de carácter especialmente cristiano. Las razones de esta ausencia son, a no dudar, las superficiales profesiones religiosas de aquel tiempo, el carácter y la formación del propio escritor, la intención de producir no un tratado teológico, sino una pauta de normas morales, y la fecha temprana de redacción de la carta. Con todo, hay algunas porciones de gran importancia teológica y con profundas implicaciones doctrinales, como por ejemplo, vocablos que se refieren al origen y proceso del pecado, a la fe y las obras, a la lengua, a las dos sabidurías, a la paciencia y la recompensa, y a la oración. Teología del libro de Santiago. Santiago tiene una teología que a veces ha sido vista como diferente a la de otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo. Sin embargo, su enseñanza sobre la relación entre la fe y las obras complementa la teología paulina, fe viva y activa. Santiago insiste en que la fe que no se traduce en obras es una fe inútil. No se trata de que las obras salvan, es decir, no se contrapone con lo escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted, por ejemplo, podría hacer todas las buenas obras del mundo si quisiera.
salvar animales, ayudar a los pobres, etc. Pero si no tiene fe en Cristo y una real comunión con Dios, no entrará en el reino de Dios. Lo que se quiere dejar claro es que la fe debe ser viva y activa. Las personas no pueden ver su fe, pero sí pueden ver los frutos del Espíritu. Estos frutos son descritos en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo enumera 9 características que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Amor. Es el amor divino e incondicional que se extiende a los demás sin esperar nada a cambio. Gozo. Una alegría profunda y constante que no depende de las circunstancias, sino de la relación con Dios. Paz. Tranquilidad interior y armonía, incluso en medio de las dificultades, porque se confía en Dios. Paciencia, capacidad de soportar adversidades, contratiempos o las faltas de los demás con serenidad. Benignidad, bondad o amabilidad hacia los demás, reflejando la generosidad y la gracia de Dios. Bondad, actitud moralmente correcta que se manifiesta al hacer el bien a los demás. Fidelidad, lealtad, confiabilidad y constancia en la relación con Dios y con los demás. Mansedumbre, humildad, templanza y control de la ira, la capacidad de ser gentil aún frente a la provocación. Y finalmente, dominio propio, capacidad de controlar los propios deseos y pasiones, manteniéndolos bajo la dirección del Espíritu. Por lo tanto, lo expresado en la Epístola de Santiago no es contrario ni tampoco debe ser tomado como un texto de menor importancia como algunos así lo han hecho a lo largo de la historia, sino que es un complemento al escrito por Pablo, pero de una forma más práctica y fácil para ser entendido por todos. Temas principales. Santiago aborda una variedad de temas importantes para la vida cristiana, pero su enfoque central es la relación entre la fe y las obras. La carta es notable con su tono práctico y ético, con enseñanzas que enfatizan cómo debe vivirse la fe cristiana. Algunos de los temas principales incluyen: como primer gran tema encontramos la paciencia y las pruebas, contenidos en el capítulo 1, en el versículo 2 al versículo 15. Dentro de ellos encontramos 3 subtemas: la necesidad de la paciencia y sabiduría en el versículo 2 al versículo 8, el caso del pobre y el rico en los versículos 9 al 11, y el origen y el curso de la tentación en los versículos del 12 al 15. Como segundo tema principal encontramos la práctica de la verdad, contenidos en el capítulo 1, versículo 16 al 27, donde se habla que la palabra es vehículo de la vida, versículos 16 al 18. La palabra ha de ser oída y practicada, en los versículos 19 al 25. El tercer tema principal es el favoritismo incorrecto, contenidos en el capítulo 2, versículo del 1 al 13, donde encontramos, por ejemplo, la advertencia contra la parcialidad en el juicio, en el versículo 1 al versículo 4, contraste entre el juicio de Dios y el de los hombres, versículos 5 al 7, la ley del juicio verdadero, versículos del 8 al 13. Como cuarto tema principal encontramos la relación entre la fe y las obras, contenidos en el capítulo 2, versículo del 14 al 26, donde se nos habla de la fe sin obras no sirve, entre los versículos 14 y 17. El credo ha de demostrarse en la conducta, versículos 18 al 20. 2 ilustraciones de la fe que obra, versículos del 21 al 26. Como quinto tema principal, el dominio de la lengua, contenido en el capítulo 3. Ahí se nos menciona la gran necesidad de dominarla, en los versículos 1 al 6. La miserable falta de dominio de la lengua, en los versículos 7 al 12. Y los medios para dominarla, versículos 13 y 18. Como sexto tema principal encontramos la verdadera base y el remedio del mal,
contenidos en el capítulo 4, versículos del 1 al 12, donde se nos menciona la naturaleza y la actividad del mal, versículos 1 al 3, necesidad de escoger entre Dios y el mundo, versículos 4 al 10, la perversidad de hablar mal, versículos 1 al 12. Y como séptimo tema principal encontramos la incertidumbre y la disciplina de la vida, contenidos en el capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 11, donde se nos narra la solemne incertidumbre del mañana. Capítulo 4, versículos 13 al 17, el futuro del rico que prospera ilegalmente. En el capítulo 5, versículos del 1 al 6, necesidad de la paciencia hasta que venga el Señor. En el capítulo 5, versículo 7 al 11. Finalmente, como apéndices, encontramos en el capítulo 5, versículo del 12 al 20, temas sobre los juramentos. En el versículo 12 se ofrece una exhortación a la sinceridad y a evitar los juramentos falsos. Sobre la oración, en los versículos 13 al 18, se enfatiza la importancia de la oración y su poder para sanar a los enfermos y la salvación de las almas. Versículos 19 al 20. Se anima a los cristianos a reconducir a los pecadores al camino de la verdad. Interpretación en el canon del Nuevo Testamento. Santiago ha sido objeto de debate a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente debido a su enfoque en las obras. Martín Lutero, por ejemplo, lo llamó una epístola de paja, debido a su aparente contradicción con la doctrina de la justificación por fe sola. Sin embargo, una lectura cuidadosa muestra que Santiago no contradice a Pablo, sino que ambos ofrecen perspectivas complementarias sobre la naturaleza de la fe. La epístola de Santiago sigue siendo muy relevante para los cristianos hoy. Sus enseñanzas prácticas sobre la relación entre fe y obras, el control de la lengua, la importancia de la oración y el cuidado de los pobres son aplicables en cualquier contexto. Santiago invita a los creyentes a una vida de integridad, donde la fe se manifiesta en todas las áreas de la vida cotidiana. Como conclusión, diríamos que Santiago no es un escrito pensado en personas que aún no han aceptado a Dios, sino que es una carta directa para los creyentes, o al menos para los que se dicen ser creyentes. Es una carta poderosa y desafiante que llama a los cristianos a vivir una fe activa y comprometida. Su enfoque en la justicia social, la ética, el respeto y amor por todas las personas, y la relación entre la fe y las obras, proporciona una guía práctica para los creyentes que buscan vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, y no solo con meras y vanas intenciones de buena voluntad. Por lo mismo, se deja claro que la epístola no se contrapone a la doctrina bíblica.